Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Pregunta del millón. Usted sabe que la campaña pasada terminamos más o menos en 100 millones de toneladas, por lo menos hablando de los 6 principales cultivos, ¿no? Cuando uno habla de trigo, habla de cebada, habla de girasol, habla de maíz, habla de sorgo, habla de soja. Es lo que mide la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La gran pregunta es, ¿este año vamos a llegar? Y es un buen indicador, porque es un indicador que muestra las políticas agropecuarias fueron buenas, porque el clima acompañó. Hubo más fertilización, hubo productores que invirtieron más, hubo bancos que invirtieron y dieron más crédito. Es un buen indicador de la performance de lo que puede ser un poco la campaña. Bueno, estamos con Esteban Copati, que siempre nos acompaña, el ingeniero Esteban Copati. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien? Muy bien. Un hombre que se la pasa dando vueltas y girando por todo el país y entendiendo la problemática de los productores y midiendo a campo estos números, que es importante. Bueno, usted lo conoce cada vez que él nos visita, cualquiera del equipo, Ramiro Costa, etcétera, siempre vienen y nos cuentan un poco qué es lo que está pasando. Bueno, vamos con los números, Esteban, vamos a contarle un poquito a la audiencia. Antes de la nota te estuve absorbiendo gran parte de la información, así que le voy a adelantar a la gente. Hoy, si uno analiza los números, el año pasado dio cerca de 100 millones, 102, 100 y moneda, un poquito menos. Y nos estaba dando, cuando hacíamos los cálculos con Esteban, 96.5, 96 millones. Caemos, ¿no? Se espera o se prevé que este año haya una reducción en los volúmenes de producción, ¿no? Y esto es consecuencia de distintos factores. Si bien aún es muy temprano para el trabajo de estimaciones de la bolsa, no tenemos datos finos sobre lo que van a ser los volúmenes de producción de la gruesa, salvo el girasol que publicamos nuestra primera proyección de producción la semana pasada. El resto de los cultivos están aún en procesos de siembra, y una vez que tengamos definida el área de siembra ya a fines de enero, recién durante febrero vamos a empezar a publicar o a disparar en el mercado nuestras primeras proyecciones de producción. Pero, no obstante lo cual, ya podemos hacer algún análisis respecto a lo que fue la variación de las áreas de siembra en los cultivos de verano, y evaluándolo según lo que es el desarrollo del clima, podemos tener alguna noción, ¿no?, a muy largo plazo y no muy precisa, pero pensar en que este año, junto con lo que fue la cosecha de fina, vamos a estar levemente por debajo de las 100 millones de toneladas en los 6 cultivos que relevamos en la bolsa de cereales, ¿no? No nos olvidemos que el sector productor de materias primas también en Argentina, en lo que es cultivos extensivos, también hay otros cultivos. Sí, bueno, pero por eso comparamos pera con pera, manzana con manzana. Y bueno, el año pasado dio 100, estos 6 cultivos. Ahora estaría dando 96 y medio, o sea, estamos perdiendo competitividad. Sin duda. Y en esto tiene mucha influencia, bueno, por lo que mirábamos con vos, hay mucha influencia de los cultivos de fina, básicamente, ¿no? Bueno, trigo más o menos, estuvo en 10,5, 10.1, está en 11.2, casi que ganamos un millón de toneladas. Cebada se cayó también, ¿no? Cebada se cayó cerca de 2 millones. Sí, la realidad es que la reducción fuerte de cebada, que concentra la mayor parte del área en Buenos Aires, este año lo que hemos registrado es una importante retracción del área en el centro del país y una mayor concentración sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. Y esto responde también a el magro resultado que ha tenido la cebada durante las últimas 2 campañas, ¿no? En algunos casos, perjudicada por excesos de humedad, por temperaturas también, y este año los productores tendieron a reemplazar parte del área de cebada volcándose más al trigo, que el trigo durante esta campaña 2014-2015 tuvo mayor presencia no solamente en las provincias del norte del país, sino también una importante expansión de superficie en el centro. Estamos hablando más precisamente de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y supo mantener o incluso expandir área en algunas partes, en algunos sectores de la región bonaerense y de La Pampa también, ¿no? Yo estaba haciendo una especie como de mapa de la información que fuimos charlando con vos antes de esta nota, sobre todo para poder afilarme un poco más yo, ¿no? Pero miraba y decía, a ver, esta campaña, analizando un poco el fracaso de las políticas agropecuarias, ¿no? Si hay un cultivo que es indicador de producción de valor en cadena, mares de maíz, tener in situ etanol, tener in situ producciones de carne, ¿no? Aviar, porcina, bovina, es justamente el maíz. Y de 27 millones de toneladas que supimos conseguir en la campaña pasada, estaríamos pasando a 21.
Y básicamente me parece por dos cosas. Una, porque me parece que el área si cayó a 3 y el año pasado habrá sido 3.6, ¿no? Más o menos sí, 3.7. 3.7. Más seguramente paquete tecnológico, claro. Caer de 27 a 21 en un cultivo estratégico marca que estamos poquito a contramano de lo que necesitaría el mundo. Y uno dice, bueno, Ricardo, está bien, pero esto se ocupa con soja. Y viendo los números, 54,5 del año pasado, 55 del año este, ganaríamos nada más que 500.000 toneladas. O sea que no es que lo compensamos, no se compensó. Se perdió uno que era estratégico y el otro queda igual. Bueno, el análisis es válido, hay que hacer algunos detalles en el medio. Sí. En lo que está pasando con el maíz, bueno, está muy asociado también al contexto internacional, a la fuerte reducción en los precios y los costos locales de producción, lo que eso generó una fuerte retracción del área de maíz. Ahora te hago una pregunta, ¿sí? ¿La retención es el 20%? Sí. Bien. En un año como este, si yo soy alguien que hace políticas agropecuarias en serio, ¿qué es lo primero que hago? Por supuesto me sentaría con ustedes, con todo el equipo de ustedes. Lo primero que haría sería que una vez por semana estén conmigo si yo fuera el ministro. Me parece, saber de los que están en el campo dando vuelta, incluso con los que estén también dentro del ministerio. Pero una cosa que haría es, muchachos, ¿viene el escenario? Sí. Ok, te saco el 20% de retenciones. Si yo te mejoro el precio directamente sacándote un 20% de retenciones y además te abro los ROE para que no tengas problemas. Si bien creo que hoy no es el indicador más complicado. Pregunta, ¿el área hubiera caído esto y el productor no hubiera invertido y en vez de 27 a 21 tendríamos a lo mejor 27 a 25? Está bien claro que este año el clima no fue condicionante. O sea, más que nada los números estuvieron muy ajustados y hay que tener en cuenta que el cultivo de maíz es uno de los más importantes en términos de lo que es la sustentabilidad del sistema de producción. Así que todos los años los productores siempre tienen un gran deseo o una buena intención de sembrar maíz. Este año, bueno, el marco económico no fue el adecuado y eso terminó viéndose reflejado en una fuerte caída de un 21% del área respecto a lo que fue el año pasado, hablando siempre de maíz con destino grano comercial, ¿no? Claro. Porque después está el doble propósito, el forrajero, que no está medido, contemplado dentro. ¿Eso cuánto les va a dar este año? Porque el año pasado creo que eran 800.000 hectáreas, puede ser, que me acuerdo de memoria. Nosotros no lo medimos fino, no lo relevamos porque no... ¿Pero usted cuánto estima más o menos de lo que se dice? Y bueno, durante el promedio, digamos, el número que manejábamos era entre 700 y 900.000 hectáreas, depende del año, ¿no? También depende mucho lo que es el clima, porque años en los que por ahí las condiciones climáticas son buenas y el sector ganadero puede suplementar parte con buenas productividades de sus pasturas. Claro, utilizan ese forrajero para granífero también. Depende del precio del mercado también, por ahí a veces cuando tienen sobreoferta para la demanda que tienen internamente, destinan parte del doble propósito al circuito de grano comercial, ¿no? Pero bueno, sí, entre 700 y 900.000 hectáreas es lo que históricamente manejamos, o la sensación que siempre hubo en la bolsa, pese a que no se mide fino, no se releva. ¿Qué están viendo? ¿Qué estás viendo a campo? Porque si hay algo que le agrega mucho valor a ustedes es la capacidad de todo este equipo, que son como... Somos 8. Claro, son 8, ¿no? Muchos viajando y recorriendo campo, y otros, bueno, con distintas funciones, ¿no? Algunos relevando tecnología, otros relevando evolución de cultivos. Pero están todo el día. Digamos, si vos sacaras en este momento una pequeña apreciación de lo que te dice el productor, ¿no? Porque vos vas, golpeas una tranquera, pedís permiso, tenés ya tus contactos. Además, ustedes tienen el servicio también de el sondeo, digamos, la investigación vía sondeo con referentes claves a los cuales, digamos, vos vas llevando estadísticamente mucho tiempo, son referentes claves que te van diciendo, mirá, mejor que el año pasado, peor que esto, lo otro. ¿Cómo es ese humor del productor? ¿Cómo lo estás viendo? Casi te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con agronomía, pero tiene que ver también con la psicología y el ver un poco esa temperatura respecto a cómo se siente para seguir peleándolo hacia adelante. ¿Qué es lo que vieron? ¿Vieron cambios? Vimos mucha incertidumbre, o se releva hoy en día mucha incertidumbre y preocupación, ¿no? Y todo esto se ve reflejado también en la forma en que producen. Este año, casualmente, lo que vimos en cultivos de fina, de invierno, que ya está cerrada o está próxima a cerrar la campaña para trigo y cebada, ya finalizó la semana pasada. Vimos ajustes por el lado de la tecnología que manejaron muchos productores. En maíz, puntualmente, lo que estamos relevando es un gran traslado del área de las fechas de siembra hacia siembras tardías, buscando quizá no maximizar el potencial de rendimiento, pero sí buscando una mejor seguridad
del cultivo a cosecha. Que se pensaba que iba a ser, como que el año pasado creo que estuvo en 40-60, ¿no? Las siembras tempranas y la siembra de segundo. 50-50, este año por ahí va, el traslado es un poquito más tardío, 45-55. Y todos los años se va notando, ¿no?, que hay un mayor traslado, no solamente en las provincias de Córdoba, por ahí en gran parte del centro del país, sino que vemos también que esa modalidad se está extendiendo cada vez más hacia otras regiones que por ahí no implementaban este tipo de siembra. Entonces, la lectura que podemos hacer es que muchos de los productores están tratando de mejorar las perspectivas o tratando de buscar más seguridad a cosecha, ¿no?, en un cultivo que es que demanda una inversión importante en términos económicos y que también es importante sostenerlo dentro de la rotación para mantener la sustentabilidad del sistema. Esteban, como para ir cerrando un poco, si vos te ubicás ahora a mediados de enero y te acordás más o menos de mediados de enero del año pasado, fecha similar, vamos a tomar los cultivos y una externalidad como el clima, ¿no?, el ambiente y su influencia, que ya no la podemos manejar, podemos tratar de adaptarnos nosotros, ¿no? ¿Cómo ves, cómo nos está acompañando versus el año pasado el clima? ¿Nos están viendo mejor? Yo algunos informes que leí de ustedes, incluso el que sale, la bajada de 11.5 a 11.2, que lo comenté en la radio y todo ese informe, daba la sensación como que ustedes observaban bastante bien el cuadro de situación, incluso en la zona núcleo lo veían dentro de todo bastante bien, ¿no? Como que las precipitaciones se habían acompañado. ¿Cómo lo estás viendo respecto al año pasado? Y hasta ahora todo, en gran parte de la gruesa, salvo en sectores del centro del país, puntualmente el sur de Córdoba, tuvo déficit hídrico durante diciembre y eso afectó a varios lotes de maíz que estuvieron transitando etapas, siembras tempranas que transitaron etapas vegetativas y principios de las reproductivas. Y que hoy se los ve por ahí en condiciones no tan buenas. El resto del centro del país, estamos hablando del centro, norte de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires, en general ha ido evolucionando en muy buenas condiciones, acompañado, ¿no?, por las buenas lluvias que se han ido relevando semana a semana en toda esta región. Hoy en día también lo que estamos viendo es algunos déficits de humedad en el extremo sur de Buenos Aires. Durante el fin de semana se registraron algunas lluvias que pueden llegar a brindar un alivio momentáneo porque va a hacer falta más humedad, ¿no?, de acá a lo que es el resto de la campaña para los cultivos de gruesa en estas regiones. Y también se fueron relevando paulatinamente lluvias en lo que es el norte del país que han ido mejorando o sosteniendo la condición de los cultivos. En términos generales estamos frente a un buen panorama, ¿no?, en lo que es el clima y la disponibilidad hídrica de los cultivos. Pero también hay que tener en cuenta de que hay algunos traslados o hay reorganización del área agrícola, ¿no? Este maíz temprano que deja de ocupar superficie en beneficio de las siembras tardías que tienen menor potencial de rendimiento, una mayor siembra de trigo, una expansión del área de trigo en gran parte del centro del país, que es lo que se ve traducido después en una mayor proporción de soja de segunda respecto a la soja de primera, y no olvidemos que el rendimiento de la soja de segunda se encuentra por debajo de la soja de primera. O sea, toda esta reorganización de la superficie agrícola también tiene un impacto sobre los volúmenes de producción, ¿no? Que haya más siembra tardía de maíz nos permite proyectar quizá un rendimiento promedio nacional un poco más bajo. Que haya más participación de soja de segunda nos permite también anticipar un promedio de rendimiento nacional para soja menor a lo que podría ser cuando hay más presencia de soja de primera. O sea que hay una influencia de este traslado a siembras de segunda que te dan. Por un lado te dan a lo mejor más relax y más tranquilidad de que el cultivo tenga más seguridad de que salga bien, pero menos rendimiento. Exactamente. Y también no nos olvidemos que también los paquetes tecnológicos este año van a estar ajustados, muy condicionados por los costos de producción, así que es muy probable que a esta distribución de los cultivos y el impacto que tiene sobre los rendimientos al modificar las fechas de siembra, también se le va a sumar, ¿no?, los niveles de fertilización y los cuidados sanitarios que se hagan de los cuadros también, ¿no? Sobre todo también en un contexto en el cual las zonas marginales, que son las zonas más clima dependientes, más alejadas de los puertos, que tienen elevados costos de flete, también están, o sea, son años en los cuales tienden a retraer años. Claro, ¿no? También. Claro. Esteban, bueno, impecable, te agradezco muchísimo, pasamos por todo. La realidad que esta gran duda existencial que tenía me la aclaraste, que era
venimos diciendo que hace 6 años que tenemos un plató cercano a los 100 millones y uno siempre tiene la ilusión de pensar que en algún momento aumente, ¿no? Sí. Algunos grandes pensadores como Javier Buján dicen, no te preocupes tanto que aumenten, sino tratar de que sean productos que se puedan vender bien y a buen precio, porque si vos tenés 120 millones de toneladas o tenés 20 de maíz, de trigo, y después no tenés donde colocártela, eso te tira abajo todo el precio. Entonces es mejor tener 15 a buen precio que tener 20 que estén dando vuelta, ¿no? Que es importante. Ahora, lo que sí queda claro es que estamos, ojalá que no, 3 millones y medio, 4 millones de toneladas menos, quiere decir que ese plató, además, en vez de tratar de tener aunque sea una tendencia hacia arriba, está tirando una tendencia hacia abajo. Eso da la sensación, como decís vos, paquetes tecnológicos, retracción de cultivos que agregan mucho valor en cadena, no son indicadores políticos de política agropecuaria que suenen como positivos, ¿no? Y están acompañados también de la incertidumbre que tienen los productores, que están en plena fecha de siembra y por ahí no tienen bien definidos sus planes de rotación. Sí, hay bastante incertidumbre. Una mezcla de cosas. Sí. Esteban, como siempre, muchísimas gracias, muy amable por estar Gracias, con nosotros. Bueno, un lujo tenerlo a Esteban Copati de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un equipazo, siempre firmes, gente que estudia, que hace las cosas en serio, pero ¿sabe qué? Además, gente que está para comunicar, es decir, esto no es quedarme con el numerito, etcétera, sino abrirlo. Y a usted, si tiene la cabeza pensando un poco más y piensa en la Argentina grande, toda esta información le recontra sirve. Y si está pensando un poco también en que tiene su negocio y qué decisiones tomo, también vea que hay cosas que eventualmente van a estar más justas, otras que van a sobrar. Maíz, sin lugar a dudas, va a estar bastante justo, trigo está ahí, tenemos problemas de ROE, pero todo esto nos marca un poco el mapa agrícola de lo que está pasando en Argentina. Lo vamos a seguir invitando a Esteban y a la gente del equipo de la Bolsa para que nos vaya afinando estos números. Ojalá en vez de 96,5 estemos más cerca de las 100 como hacemos siempre. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.